Uno en vivo. ¿Qué tal, amigos? Esto es una edición más de su programa, como diríamos, internauta o algo así, de tíos. Y en esta ocasión voy a entrevistar a mi querido amigo don César Velan Alvarado. César, ¿qué tal? ¿Cómo estás, Ronco? Bien. Vamos a conversar sobre un par de temas que me parecen sumamente interesantes. El primero, un artículo que publicaste sobre el tema del leninismo, ¿no? Los introduzco. Hay circulando, por así decir, por los medios, por el sentir, como un rumor, como un feeling, de una división muy curiosa entre, histórica, ¿no? Entre Stalin y Lenin, ¿no? O sea, Lenin habría sido un tipo bueno y Stalin habría traicionado. Por lo tanto, el stalinismo sería como una traición al leninismo. Ustedes se preguntarán, ¿y por qué estamos hablando de esto? Porque en verdad es muy interesante cómo hay una especie de intento de reivindicación de uno de los ideólogos más perversos de la historia. O sea, ese es un asunto que no se puede soslayar, ¿no? Obviamente uno no puede defenderlo entre comillas opuesto, pero es más o menos el tema. Cuéntanos un poquito sobre el tema del artículo. Mira, a mí me gustó mucho tratar ese tema porque, como tú has dicho, en muchos sectores de izquierda, y no solo digamos, no de la izquierda local, ¿no? Que a veces está por encima de estos temas, ¿no? Del bien. Del bien, de sus precursores, no se dan el trabajo de leerlos, ni siquiera de saber de ellos, sino grandes marxistas. Me pongo a pensar en el mismo gran historiador Eddie Hobsbawm. Bueno, los marxistas en general, grandes, tratan de minimizar su gran cuco, ¿no? Y como ellos saben realmente que es culposo, lo hacen muy bien, ¿no? Cuando tú tienes una cosa que no tienes culpa en ello y te agarran de sorpresa y te endilgan un San Benito que no es tuyo, no, fulano tiene esta culpa, ¿no es cierto, no? Bueno, como tú la sabes que no es tu culpa, no te preparas y no haces toda una campaña para tapar culpas que no tienes, ¿no? Claro. Pero en el caso de ellos sí la tienen, la conocen y entonces se ha hecho un trabajo mucho más fino. Todo se ha basado en una especie de trabajo de relojería entre filósofos, entre historiadores, que han exaltado la figura de Lenin, ¿no? Denostando la figura de Stalin, incluso haciendo un partaguas entre lo que se llamó la desestalinización y el tiempo posterior. Entonces, muchos dicen, el tiempo de Stalin era malo, pero todo lo demás de la Unión Soviética es rescatable. Y sabemos que el mismo Nikita Khrushchev, no solo, después habló mal de Stalin, ¿no? Cuando murió, ¿no? Pero el mismo Nikita Khrushchev, sabemos que en el peor tiempo stalinista, cuando Stalin pedía cuotas de muertos, o sea, pedía cuotas de enemigos de la revolución, entonces no interesaba a quién matar, o sea, la realidad, o la realidad. No interesaba de dónde lo sacabas. De dónde lo sacabas. Tú me traías una cuota. Y Khrushchev ascendió rápidamente el partido porque se volvió famoso en traer más cuotas de lo pedido por Stalin. Y dijeron, qué eficiente este hombre, ¿no? Y pedían más, o sea, era un honor para esta gente y ascender una pandilla de mediocres, ascender en el partido con las cuotas de sangre, ¿no? Y bueno, ¿en qué se basa más o menos esa diferencia entre Stalin y Lenin? Supuesta diferencia, que Lenin era un revolucionario. Muriendo se publicó una carta diciendo que Stalin era muy rudo, ¿no? Exactamente, y muriéndose tiene también su famoso testamento, y en el testamento dice, bueno, Stalin es un tirano, pero es en el último momento, porque antes ella ha sido el que había dado toda la fuerza a Stalin. Hay una cosa interesante, en esa película con Robert Duvall, que se llama precisamente Stalin, sí. Allí hay un poco ese tema, ¿no? Lenin bueno, Stalin malo. Sin embargo, Stalin dice algo que es bastante razonable y que más bien abona en la tesis contraria. Cuando le muestran el testamento de Lenin, él dice, pero ¿quién es ese camarada Lenin que escribe al final? Un hombre que ya está mal de la cabeza, un hombre que está agonizando. El verdadero Lenin es el que me ordenó hacer esto. Exactamente, y algo más. Lenin estaba muy feliz con Stalin porque Stalin era un gran subalterno. Claro. O sea,
Que es lo que todo ideólogo necesita. Claro, y todo ideólogo comunista sobre todo que quiere concentrar el poder en sí mismo y tener un tipo oscuro, intrascendente, medio mediocrón. Pero no solo comunista, pasa, cualquier ¿no? tirano, cualquier Claro. psicópata de estos, o sea... Sí, quiere para resaltar. Entonces, cuando ya se la solía que viene la muerte, y la muerte es el gran, digamos, la gran realidad que a los comunistas verdaderamente asusta, ¿no? Porque ahí se acaba todo el poder, se acaba todo. Cuando le viene la muerte a Lenin, dicho sea de paso, a Lenin después lo termina, hasta ahora Lenin está hecho está momificado, ¿no? O sea, se quiere ir más allá de la muerte, ¿no? Sigue existiendo. Sigue en su refrigerador porque... Sí, y o era broma que estaban vendiendo el... Y como está, no, y como es una atracción turística, ahora la han estatizado, bueno, ha hecho una cosa interesante el gobierno ruso, han estatizado la momia de Lenin, han privatizado la momia de Lenin, entonces No, de verdad. se le va a llevar Disney. No, hay una empresa que Disney la va a comprar. que se dedica a momificar, que tiene todo el know-how de momificar y momifica famosos, momifica esa gente. Y de paso sigue trabajando con la momia de Lenin y ella recauda el dinero de la gente que va a ver la momia de Lenin. De la mamá de Lenin. Recauda de la momia de Lenin, ¿no? De todos los que van ahí a ver a la momia de Lenin, pues pagan, ¿no? Y ¿Querías saber la momia de Lenin? Había un chiste muy interesante Decía, de un amigo que era anticomunista, que decía, había un recontra anticomunista que odiaba pues a los rusos, un polaco que había sido perseguido y los rusos los habían maltratado, etcétera, etcétera. Bueno, cae el muro y tal, y va a la plaza rusa, a la plaza roja de Moscú, y dice, yo lo primero que quiero hacer cuando se acaba se caiga el muro, es ir a ver a la momia de Lenin. Y todo el mundo decía, pero ¿por qué tú? Si tú eres un gran anticomunista, ¿para qué vas a ir a ver a Lenin? Y él le responde, es que nada me va a quitar el placer de verlo muerto, ese desgraciado, ¿no? Por eso es un chiste, ¿no? Y entonces... bueno, yo iría, claro, ¿cómo no voy a ir a ver la momia de Lenin, no? Si uno va a ver a las momias de Guanajuato, no sé, dando brochazos en el aire, ¿no? Ahora, perdona, la momia Juanita no fue hecha momia para ser No, vista. no es Es la momia, diferencia. además, es un cadáver congelado, ¿no? Además es más cadáver- simpática que ver a Lenin, ¿no es cierto? ¿No? El otro es un viejo feo, ¿no? Pero La momia Juanita no es momia, ¿no? No está momificada. Claro. O sea, ese Lenin está eviscerado. Le han sacado el cerebro, le han sacado todo el... Y constantemente le inyectan ciertos formores y algunos, cosas, sí. Porque el formol te destroza y te negrea. O sea, Claro, tienen que pero es poner una maquinaria. formalización muy Supongo. delicada, ¿no? Pero que es interesante, sí. Pero yendo al punto del choque de stalinismo y leninismo, lo interesante es que todo el mundo pues arma ese tinglado para dejar bien a Lenin, pero lo que no saben es que Lenin predicó una política que es muy consecuente con lo que él decía, ¿no? Que era la de la lucha total contra los campesinos y contra cualquiera que se resistiera al comunismo, ¿no? O sea, no solo estemos pensando en grandes terratenientes, que ellos fueron exterminados al comienzo, o Si retrocedemos unos años atrás de Lenin, los Romanov, ¿no es cierto? Y ya empieza un proceso de industrialización, pero su lógica es la lógica feudal, o sea, Rusia es el último país feudal de Europa. Exactamente. ¿No? Es que en Rusia pasan varias cosas extrañas. Tan grande también. Primero Rusia en sí ya es otro planeta, ¿no? Prácticamente. Y Rusia nunca llegó a la Revolución Francesa, para bien o para mal nunca llegó, porque Rusia es la que para Napoleón, va para la aclaración. Claro, Alejandro el Grande, ¿no? Y Rusia se liberaliza por cuotas del emperador, ¿no? Y cada vez que el emperador hace liberalizaciones más o menos por momentos, el emperador la pasa mal. Me acuerdo de Alejandro, el zar Alejandro, que es asesinado por un anarquista. ¿Y cuál es el zar más liberal de todos? El zar Alejandro, los zares? sí, El zar Alejandro, que fue el abuelo de Nicolás. Nicolás, o sea, el que
venció a Napoleón. Exacto, no, ese es el otro Alejandro mucho más anterior, ¿no? Ese es Estamos hablando de 1812, es el Alejandro. Claro, el que venció vence a a Napoleón, que ese me parece que es el sexto. Ya. Pero el octavo, me parece, el Alejandro VIII es el que inicia un proceso de liberalización. Y, por ejemplo, él quita la cosa más feudal que había, que era que la gente, lo que le decían las almas, ¿no es cierto?, que está muy bien escrito en las novelas rusas, ¿no? Almas muertas, por ejemplo, ¿no? Habla de eso. Son la gente que estaba pegada a la tierra, ¿no? Y el noble vendía y compraba las tierras con gente. Claro. Esa posibilidad de zafar a la gente de las tierras, eso ya lo inicia él, servidumbre, etcétera. ¿no? Del todo no acaba, pero va muriendo la servidumbre poco a poco. Pero como siempre ocurre, los zares más liberales son los que peor terminan, porque después de Alejandro, el más liberal fue Nicolás, y cómo terminó Nicolás muerto, ¿no? Entonces, es un proceso complejo, porque no solo está el zar que quiere el bien para el pueblo y quiere libertad. De hecho, Nicolás buscaba mucho hacer de Rusia no una autocracia, sino quería hacerla parecer al gobierno más... Pero a regañadientes, ¿no? O sea, no, él admiraba mucho y eso lo dicen los biógrafos, sus cartas y todo, admiraba mucho a Inglaterra. De hecho, los monarcas rusos tenían una admiración muy fuerte por Inglaterra. Por la tecnología también, ¿no? Exactamente. Pero entrar en la modernidad, digamos. Pero ellos atribuían mucho eso a su sistema de gobierno y el sistema constitucionalista, que era el bien visto por todo. Claro, y quiso implantar una Duma. Entonces, los zares eran reformistas, por lo menos algunos. Pero los que eran la parte dura, la parte carca, digamos, ahí de la sociedad, eran los nobles, ciertos nobles. Ciertos nobles. ¿No? Claro, y los nobles eran gente dura, gente terratenientes. Y después estaban los burgueses, que ya estaban teniendo fuerza, que eran o empresarios o gente de profesiones liberales, que también eran liberales. Loco, o sea, Rusia sufre el proceso, digamos, del renacimiento 5 siglos después. Exactamente, y lo que es peor es que el proceso del renacimiento, más el proceso de la Revolución Francesa, más el proceso de la industrialización, todo junto y aplastado. Pero además con un antecedente, Pedro el Grande, ¿no? Claro, Pedro el Grande es el tipo... que funda San Petersburgo. Pero, exactamente, y es un tipo que es un visionario, ¿por qué? Es un locazo, porque Pedro se da cuenta de una cosa, que es duro decirlo, pero es la verdad, ¿no? Que una realidad tan compleja, ya sea por el espacio, por la gente, por este problema no digamos atraso, ¿no? Pero problema histórico, no se puede dar a Rusia demasiada libertad. Por lo tanto, es un autócrata. Sí, claro. Y la gente que ha tenido más éxito en Rusia han sido los autócratas. Sí, claro. Desde Iván el Terrible, Pedro el Grande. Si Pedro el Grande no se insertaba. Stalin mismo ha tenido éxito, literal, relativo, pero ha tenido éxito. Y ahora tenemos a Putin. Hablamos de una Rusia muy interesante, porque es un autócrata. Rusia nunca ha tenido democracia. Jamás ha tenido democracia. Y es un país poderoso, grande, potente. Y eso dime qué democracia ha tenido Rusia, jamás. O sea, mira, han pasado de la autocracia más fuerte, que es Nicolás, después tenemos esa democracia debilísima de Kerensky, después le dio el golpe Lenin sabía que Rusia no estaba preparada para la democracia y quiso hacer una dictadura, pero ya del proletariado. Y el régimen Trotsky de dictadura... era ¿de qué rollo? O sea, Trotsky simplemente pelea entre dos hermanos. Trotsky era del ala de izquierda, o sea, estaba Lenin, y Trotsky era bien discriminado por el propio Lenin, y después ya evidentemente por Stalin fue hasta eliminado, porque era uno de los pocos hombres que tenían propias ideas. Porque ahí la figura del partido era Lenin, o sea, claro. Lenin se sale, pelea con su maestro, arma el bolcheviquismo, y él era un hombre que, si algo tenemos que reconocerle, que tenía una capacidad, una voluntad de poder así impresionante. Era Lenin. Y Trotsky es el único que le hace un poco de sombra, y que también es un tipo
genial en tanto organización, porque él organiza muy bien el Ejército Rojo, las primeras estructuras. Claro. Entonces Lenin lo aparta. Lo aparta. No aristócrata, más era Trotsky. Trotsky, no de origen, Trotsky pero sí de era actitud. judío, y dentro del propio partido comienza a haber versiones medias extrañas, porque el internacionalismo es típico de los comunistas, pero dentro se hace una desviación media rara dentro del comunismo, del bolcheviquismo, para ser más exactos, y comienzan a denunciar a los judíos. Hay una persecución interna de los judíos, y dentro de ese rollo está Trotsky. Stalin es antisemita, ¿no? Hasta Stalin es antisemita. A ver, ya, pero vamos a dejar, nos estamos desviando hacia la historia rusa, que es muy interesante. Un segundo punto que quería tocar contigo, el tema de tu libro. Ya, que no tiene, que tiene que ver mucho con Rusia, porque Rusia es imperial y mi libro es imperial también. Cuéntanos un poco, o sea, el arranque de el cantar de los pueblos vencidos, ¿no? ¿De qué va el libro? Yo te adelanto algo, ¿no? El pórtico del barroco que resiste, ¿no? El barroco como una lectura cristiana de la cultura que resiste a lo peor de la modernidad, podríamos decir, ¿no? O sea, el desorden, al liberalismo salvaje. No, a lo chato que se ha vuelto la modernidad, ¿no? A lo verdaderamente no inclusivo, porque si algo se ufana la modernidad de tener y no tiene, como la mayoría de gente que se ufana de cosas que no tiene, es justamente lo que se ufana es de este espíritu de inclusión, de que vamos a incluir a toda la gente, y la modernidad, la tolerancia, y lo que único que quiere hacer es un prototipo de ser humano, una especie de máquina envasadora de seres humanos, y hacer seres humanos en serie bajo una especie del mismo criterio, ¿no? En cambio el barroco que yo tanto amo, y que no es solo de la cultura peruana, ¿no? que es fundamental para la cultura peruana, para toda la cultura. No, el barroco es universal. Es universal, y sobre todo cristiana y mediterránea. El barroco es la cultura de la inclusión, ¿no es cierto? ¿No? Es la cultura que diferentes esa cultura todista, ¿no? Sí. Realmente era una cultura enciclopédica. Enciclopédica. Cuando tú conoces a José de Acosta, a los grandes pensadores de la Escuela de Salamanca, Suárez, eran realmente enciclopédicos. Enciclopédicos, pero no ilustrados. y que buscaban la conciliación de las cosas, no en un falso sentido de conciliación, sino una especie de convivencia en un marco general, ¿no? Yo creo que el Perú sobrevive en el barroco, porque si nosotros tenemos un problema, bueno, que tenemos muchísimos, uno de los problemas más gravitantes es nuestro problema de identidad, ¿no es cierto? ¿No? Sí. Pero es un problema muy, muy rico, yo creo. No sé qué piensas tú, Manuel. Porque, por ejemplo, Argentina la ha tenido un poco más fácil, porque ya construyó una identidad, digamos, más plana, más chata. Bueno, aunque no digamos que es una identidad chata, pero es mucho más simple leer la argentinidad, porque viene de la inmigración, de la independencia. Es un discurso un poco más uniforme y más cuadradito, digamos. Leer el Perú es bien complejo, ya lo estábamos hablando justo en la mañana, ¿no? Es muy complejo el Perú, y por lo tanto a veces entramos en crisis de identidad, ¿no? Si tú dices, ¿no? Te pones antes de los incas y tienes una atomización de etnias realmente impresionante. O sea, cuando alguien, no sé, tú agarras tu historia del Perú de escolar y dices, ya, habían 10, 12 culturas antes, ¿no? Chavín, Mochica, Chimú, Tiahuanaco, Nazca, Paracas, Tiahuanaco, y por ahí se me escapa alguno. Y bueno, qué sé yo, ¿no es cierto? Los los señoríos del norte, del no, ya, pero de ahí, lo que pasa es que eso es lo que aprendí, yo me acuerdo en el álbum de oro de Ciudad Navarrete, ya. Pero si tú te pones a mirar el Perú ya con más lupa, dices, acá tienes los chiribayas, los polobayas, los coyaguas, los cabanas, y estamos hablando de pocos kilómetros. Exactamente. Y además de un valle donde arriba hay unos y abajo hay otros. Y también el colegio nos muestra eso como si fuera arqueología, y como estamos viendo gente ya desaparecida, pero eso no es así. No, cualquier persona que tiene un poco de apertura se da cuenta que la cultura está palpitando en el país. Entonces, a ver, si tuviéramos que ver chancas, huancas, etcétera, y sobre eso se construye una estructura bastante feble, bastante débil. Sí. Débil en el sentido de que, a ver, admirable es el Incario, indudablemente.
Sí, sí. Pero No es totalitario como todo el mundo lo quiere pintar. Y después cuando viene el cristianismo en el Perú, también sirve de amalgama, ¿no? Pero lo interesante es que no es un marco de referencia con mucha peculiaridad, como decimos. Entonces yo creo que el momento de disrupción y malo, digamos, por decirlo de alguna manera, es el momento de la modernidad donde se quiere achatar y generar una especie de conciencia peruana que a todo el mundo se le sale, pues rarísimo, ¿no? ¿Qué tenemos en común los peruanos? La comida y ser la hinchada. Exactamente. O sea, pero es muy interesante, eso también puede ser, ¿no? Pero lo que deberíamos tener en común es cierto marco y la propia peculiaridad que está dentro de lo común, ¿no es cierto? y ahí ¿no? en verdad, no sé, los amigos Porque en el idioma, porque el idioma no lo tenemos, ¿no? Bueno, el idioma tiene que ser español. Sí, pero que es un marco también, es como una especie de idioma de uso, ¿no? Pero no podemos decir eso es el yo sé que único. no le gusta a mucha gente, pero el catolicismo está en la base del Perú. Esa es otra cosa también. Imborrablemente. O sea, yo creo que si yo vengo de fuera, no conozco nada ni de los roches estos, ni tomo partido por nadie. Llego al Perú y digo, estos señores tienen una estructura moral, cultural. No estamos hablando de religión, estamos hablando de ¿cómo llamarlo? El soporte, digamos. El soporte cultural es católico, es de la lógica católica. Los mismos valores, incluso con los que se critica la iglesia, son valores de raíz católica. Y católica, no digamos cristiana en general. Y que aquí, por ejemplo, cuando alguien quiere atacar a la iglesia, también utiliza rollos morales similares a la iglesia. Por ejemplo, cierto paternalismo, cierta ayuda asistencial a los pobres, etc. Es que no somos un país protestante, digamos, ¿no es cierto? ¿No? Que tenemos somos un país católico. Hasta el más anticatólico tiene algo de cultura católica. ¿Sí? Sigue existiendo eso. Y es interesante. Ya, pero en tu poemario, por ejemplo, tú tienes toda la parte de... Lo católico también está presente, pero lo barroco en tanto poder hacer un discurso que el barroco también como estilo literario, es un discurso que es como una especie de gran planta carnívora que come un montón de discursos y los integra, ¿no? Y eso es lo que más yo quiero... juega con la paradoja, ¿no? El pueblo vencido en realidad es vencedor, porque se relativiza... Exactamente, porque es como la planta carnívora, ¿no? Come y es comida y es una cuestión de ser fagocitada, ¿no? Y el sentido también de vencedor de la modernidad, yo lo quiero depreciar. ¿Por qué? Porque el único que vence es el que está instalado en su propia cultura, ¿no es cierto? No hay el otra que forma de vence es vencer. el que sigue siendo él. Exactamente. ¿No es cierto? El que se conserva. El que se conserva. Y por lo tanto, eso el es una cosa barroco interesante, ¿no? Porque tú dices, el gran vencedor del siglo XX es indudablemente Estados Unidos. Claro. Entre comillas, sí. Hasta ahorita podríamos decir que sí. Ahora con China más o menos le compite en términos tecnológicos, pero no culturales. Y curiosamente, la cultura norteamericana estaba viendo una cosa muy curiosa, ¿no? Los asesinatos en serie y los tiroteos en los colegios solo ocurren en Estados Unidos, prácticamente. O sea, tiene uno en Canadá, otro por en Finlandia, en sitios así. Pero poquitos. Aquí solo hacemos estas cosas raras no se acuerdan, hace tiempo en Arequipa, le celebraron a un chico su cumpleaños y le tiraron gasolina y lo prendieron, pero no de mala fe, sino de tontos, ¿no? Bueno, el chico también en el Parque del Maestro, cerca de la casa de... O cuando uno mira, por ejemplo, la pintura de Hopper, o el rollo Morrison, ese Estados Unidos de los 60 es bien nihilista, es una cultura bien nihilista. Por lo menos ese Estados Unidos de los 60 es interesante porque se está pensando a sí mismo, pero el Estados Unidos republicano, que también es interesante, que tiene sus valores marcos, ¿no? De tolerancia, de convivencia, es bien débil, ¿no? Pero por lo menos ellos se han pensado y tienen, o sea, yo veo en este momento más fuerte, a pesar de los tiroteos y todo, más fuerte culturalmente Estados Unidos, aunque usted no lo crea, que Europa en muchos casos, ¿no? Porque Europa está viviendo una crisis ya atroz. Europa tiene una renuncia a sus raíces, pero de autodestrucción, ¿no? De autodestrucción. Bueno, que ya está pasando. Yo creo que en el Perú todavía tenemos esa deuda pendiente y yo creo que, bueno, mi poemario no pretende ser una propuesta política ni nada, sino es una autoexploración en términos barrocos de integración. Ahora, está en la línea de grandes poetas
Bueno, sí. Bueno, no, grandes poetas peruanos. También yo quisiera que esté en la línea de Pound y todo. Yo pensé que cada día te lo comenta. Pone a Pound, no, pone a Eliot, ¿no? A Eliot pone. Claro, bueno, Pound y Eliot reniegan de la modernidad, en eso tendría algún punto de contacto. Y Pound bebe todas las tradiciones chinas, de la occitana francés y un montón de cosas, ¿no? Pero las tradiciones más modernas de poesía que a mí me gustan y que son exitosas y no son las que han colmado el mundillo de poetas limeños que realmente vergonzoso. Es un maravilloso mundo interior. Sí. Por ejemplo, grandes poetas como Roger Santibáñez, etcétera. Ellos trabajan con un verbo dislocado en el que pueden confluir muchas versiones del Perú, ¿no es cierto? La versión del Perú chicha, la versión del Perú culta, la versión del Perú de... Claro, en tu poema se distingue, ¿no? Se distingue el mundo aymara, el mundo español que llega, el mundo migrante, el mundo ya actual. De la modernidad. El ómnibus que cae al abismo, ¿no? Que es una realidad dolorosa pero existente en nuestro país. Y que muestra, ¿no? la cultura chicha, o sea, la cultura chicha en su peor versión, digamos, ¿no? No es que la cultura chicha sea mala en sí, pero... Sí. Pero está ahí, la cosa es describir el fenómeno. En la poesía hay que ser bueno describir el fenómeno. Un bus chicha, con gente chicha, que por chicha se cae al barranco. Incluso el rescate es chicha, porque no hay profesionalismo, no hay Claro, pero tiene cierta grandeza en el sentido de que es lo bueno de la poesía que puede rescatar las cosas más miserables que hay, ¿no? Bueno, el arte en general, ¿no es cierto? ¿No? Porque rescata la humanidad de todo, ¿no? Pero sí, como tú dices, ¿no? Yo trato y estoy... También tienes el tema de los migrantes croatas, ¿no? O sea, exactamente. Tu propia identidad. Mi propia identidad y la identidad de muchos poetas, por ejemplo, Mauricio Medo. Él trabaja mucho el tema de la identidad porque su abuelo su papá era croata y su abuelo era italiano, ¿no? Ahí le pones medio cúrate a ti mismo, ¿no? Sí, ahí yo le dedico una poesía a Mauricio y hay varios grandes poetas que tienen, bueno, el mismo Carlos Belli, Westphal, etcétera, que tienen origen extranjero y ellos también luchan por la identidad, ¿no es cierto? ¿No? Luchan por su propia identidad, porque es difícil comenzar a tener conciencia de sí mismo desde el desplazamiento también, ¿no? Y más o menos es generar eso. La palabra es fundamental para generar la noción de identidad, ¿no? La palabra también tiene un peso muy fuerte y por eso la poesía te genera estos vínculos, ¿no? Muy bien. César, un gusto conversar contigo. Sí, igualmente, mi amigos de Dios, nos tenemos que ir, pero no nos vamos a ir sin anunciar la presentación del poemario de César, El Cantar de los Pueblos Vencidos, el 6 de septiembre en la Universidad Católica San Pablo, hora... A las 5 de la tarde. 5 de la tarde. En el aula D06. El aula D06, junto a los jardines. ¿No? Junto a los jardines. Sí. Y después estaremos, si Dios quiere, en la FIL también. Ya, están todos invitados y nos vamos a ver ahí. Hasta luego. Comenten para que Belan se sienta querido y vuelva. Para que sienta que ha hecho algo que vale la pena. Pídele que vuelva. Y eso que